Un saludo, muy buenas noches, sean todos bienvenidos hoy con un poquito más de retraso de lo normal, y es que llevamos una tarde pues muy complicada porque hemos querido hacer muchas entrevistas que vamos a ofrecerles en los próximos días, otras ya han salido. Bueno, ha sido una tarde de muchísimo trabajo, pero nosotros eso sí, con muchas ganas y fieles a nuestra cita con la tertulia de Canal 10 Televisión. Una tertulia con invitados, todas las semanas pues cambia alguno que otro. Esta semana voy a empezar con Patricia. Patricia es de Coalición Canaria, de ADG, y acabo de perder el apellido de Patricia, Dios mío, tanto papel. Patricia León. Patricia de Coalición Canaria, buenas noches. Muy buenas noches, Inma, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Patri? Muy bien, muy bien. ¿El tiempo en el sur? Pues mira, estaba muchísimo más apacible que aquí, que nos pilló una lluvia ahí llegando a Añasa bastante fastidiada. Pero comenzó esta tarde, sobre las 5:30, porque estos días ha sido un calor horroroso y con calima. Oye, encantada de que estés participando en esta tertulia, como viene siendo habitual por tu parte, conmigo, en este caso nueva. Por otro lado, saludo a Zipizape, así lo llamo yo, porque es que, de verdad, se han hecho... yo no sé si aquí puede salir una relación de amor-odio, pero en el fondo yo los quiero al montón a los dos, los aprecio muchísimo. Por un lado, Juan Antonio Molina, del Partido Popular. Juan Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. No, el odio con nosotros, no, ni con nosotros ni en ningún otro ámbito de la sociedad debe existir. Algunos viven de eso, pero nosotros no vivimos de eso. Y sigan así, de verdad, no pierdan ese humor que tienen entre uno y otro. Y Juan Antonio Báez del Partido Socialista. Yo voy a decir una cosa, hay más cosas que nos unen que nos separan. Nos une sí. El odio a Santa Cruz, yo que no, eso es broma. Odio no, Es broma, odio no a broma, Santa Cruz, no. El amor a la laguna sí. Eso es. Y el aprecio es mutuo, la verdad. Estamos encantados otra vez. Y yo personalmente de estar aquí un programa más. Porque además nos tratan de maravilla, así que muchas gracias por ¿Se sienten bien invitarnos. tratados? Eso es lo importante. Maravilla. De maravilla. Además, la gente no lo ve, pero me da un montón de agua. Porque a mí me gusta un montón de beber agua. Es que íbamos a hacer una torrija, pero no nos daba tiempo. Como estamos en fecha de eso, de torrija, pero no nos daba tiempo. Bueno, temas a debatir. Vamos a hablar hoy de carnaval, por ejemplo. También hablaremos de una asociación que se está encontrando con la necesidad de que va a tener que cerrar porque el Cabildo no les da la subvención de 300.000 euros que les venía dando hasta ahora. Después de la desaparición de algunos inmuebles en Santa Cruz que supuestamente iban a ser protegidos, estamos hablando de 12 inmuebles, que me parece importante. La visita del Papa, bueno, lo que podamos en esta pues prácticamente hora de televisión en directo. Pero vamos a hablar, si les parece, y quiero que vean imágenes de lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento, porque José Manuel Bermúdez se presentaba allí para hablar del carnaval y decía esto que vamos a ver a continuación. Gracias, presidenta. Señorías, el carnaval no necesita grandes discursos para defenderlo. Lo que necesita es que lo dejemos vivir. Muchos lo defendemos casi desde que tenemos memoria, saliendo a la calle, disfrazándonos, viéndolo y dejándolo vivir. Y lo confieso, desconfiando de aquellos que lo miran con recelo. Si a mí me hubieran dicho que tras 50 años de democracia tendríamos que venir a este Parlamento a proteger los carnavales, me habría echado la mano a la cabeza. Pero aquí estamos, en un punto en el que el carnaval ya no solamente tiene críticos, que eso es normal e incluso sano, sino tiene intentos organizados de limitarlo y en la práctica de hacerlo inviable. Hoy no se lo ataca prohibiéndolo frontalmente como en otros tiempos oscuros, sino de manera mucho más civilina, con denuncias, con restricciones desproporcionadas y procedimientos que convierten la convivencia en un litigio permanente. Por eso entendemos perfectamente el origen de esta iniciativa. Porque aquí no estamos defendiendo solamente una fiesta, estamos defendiendo una forma de vivir en sociedad. El carnaval es la expresión de la libertad de un pueblo... Pues esto es lo que está sucediendo con el carnaval de Santa Cruz, que Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, decía que él no se imaginó nunca que después de 50 años tuviera que ir al Parlamento a defender el carnaval. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el carnaval? ¿Por qué tanta gente se queja en Gran Canaria? Pues se hablaba incluso de suspender actos, porque todavía en Gran Canaria queda fin de semana de carnaval.
la gente se queja, es que estaba antes los carnavales y la gente que ha venido a vivir, o la gente que está ahora viviendo en las zonas donde se celebra el carnaval y el carnaval vino después. Juan Antonio, empiezo por ti. Bueno, yo creo que hay una cosa que hay que tener claro. Yo lo pongo en valor y es, primero, hay que respetar, es verdad, hay que respetar el descanso de los vecinos, por supuesto, pero y no debe convertirse en un espacio, en un recinto ferial, que eso lo he defendido yo en muchísimos sitios, es decir, unas calles, 2, 3, un casco, no puede estar todo el día a base de actos y que no dejes descansar a los vecinos. Y otra cosa muy distinta es que unas fiestas que además tienen una tradición histórica, que llevan un recorrido desde hace muchísimo tiempo, durante unos días concretos, vayan a imponerse vayan a acabar, mejor dicho, bajo la imposición de ese descanso del que estamos hablando. Yo creo que al final estas restricciones a las fiestas tienen que tener su mesura, tienen que estar pensadas, pero evidentemente creo que el que vive en el centro de una ciudad sabe que tiene unos beneficios fantásticos de la conectividad, cercanía, servicios públicos que no tienen en otros lugares, y a cambio entregas parte de la independencia, de esa capacidad que puedes tener para los ruidos, para las molestias, para el acceso. Por ejemplo, también cuánta gente puede estar ahora mismo, por ejemplo, en el casco lagunero, o en el de Santa Cruz, o en otros lugares, y tiene apaciblemente una zona peatonalizada fantástica en la que puedes caminar, etcétera, que también las hay en otros lugares, como en Santa Cruz, en otros lugares. Pero después tienes ese beneficio, pero después no quieres la otra parte, y es que la gente camine por esa calle. Creo que al final hay cosas que hay que poner en cierta sintonía. Yo creo que las fiestas realmente, y algunas como esta, no solo el Carnaval de Santa Cruz, sino como indianos, como los propios carnavales también en Gran Canaria, que están en auge, y en muchos otros lugares, hay que ponerlas en valor, hay que respetarlas, son nuestras tradiciones, no inventarse lo que no hay. Es decir, esto que creo que hay mucha gente que le encanta inventarse cosas nuevas, sino respetar los valores tradicionales, y ese tipo de fiestas pues deben ser defendidas. Creo que es una cosa que es lógica, y también agradezco los acuerdos que han llegado en el Parlamento. Sí, que se han puesto, y que, creo que todos de acuerdo, o quedó algún partido por no ponerse de acuerdo. Creo que el de siempre se quedó por fuera, si no recuerdo mal. Creo que el de siempre, que tiene que decir que no a todo, pues siempre está por fuera. Pero bueno, que al fin y al cabo... Porque se quiere declarar BIC. Se quiere declarar BIC el carnaval, ¿no? Bien de interés cultural. Por eso, cuando hablamos de esa... También es verdad, y eso hay que ponerlo encima de la mesa, lo digo porque también, por ejemplo, afecta a la Semana Santa en La Laguna. Y declaraciones de BIC llevas a un lugar en el que después vienen unas protecciones detrás que cuento, perdón, no quiero ponerme un poco aburrido, pero hablaba con el obispo, sí. Muy bien. Y me comentaba una cosa que era sencilla, que era lógica. La protección a veces llevada al extremo provoca lo siguiente. Por ejemplo, cuando fue la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro, una pendiente, una pechada enorme, y tener que bajar jugándote la vida por esa pechada, porque como el recorrido histórico era ese y ahora la orografía había cambiado, había que bajar, y recomendaron a todo el mundo que recorrieran otro espacio, y justo en ese recorrido la Virgen y algunas personas que estaban junto con la Virgen tuvieron que bajar jugándose la vida. Entonces hay veces que también la protección lleva ese tipo de protecciones que nosotros lo vemos como algo súper positivo, de el BIC, el no sé qué, parece que es la solución, y a veces se acaba pudiendo convertir en el problema. Con lo cual, ese tipo de cosas hay que cogerlas siempre con pinzas, con tranquilidad, y tomar las cosas como deben ser. Juan Antonio, que te veo con una carita. Es que yo no sé si pedirte que vuelvas a poner el vídeo de Bermúdez, o si desvelar el truco de Juan Antonio Molina, porque se ha ido por las ramas sin hablar del verdadero asunto. Este era el patinazo que ha hecho el Partido Popular, porque esto es una propuesta del Partido Popular en el Parlamento, declarar el carnaval como BIC. Y este era el patinazo que su propio socio de gobierno, que Coalición Canaria, ha salido diciéndole: oye, afloja, que te cagues el carnaval. Entonces, no sé si has hecho un truco para irte por las ramas, o si has dicho que muy bien a Coalición por oponerse a una propuesta del Partido Popular, que es tu partido, en el Parlamento de Canarias, por atentar contra los carnavales de Santa Cruz y de Las Palmas con la declaración de BIC. Entonces, es por recuperar ese tema, porque eso es lo que se ha hablado. Es una propuesta del Partido Popular que va en contra de la propia idiosincrasia del carnaval. Pero recopilaste porque te introdujo Inma. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que el PP, como con otras muchas cosas, se intenta sumar a cosas que no entiende, a cosas que no conoce, que además lo hace de espaldas a los colectivos, que lo hace de espaldas a los artesanos, que lo hace de espaldas a los diseñadores, que lo hace de espaldas a todo el mundo que representa el carnaval y que participa en el carnaval y que es carnaval, para intentar sumarse un punto político, pero como a modo déspota, ¿no? Como con el carnaval pero sin el carnaval, y cargándose una de las fiestas de interés nacional, o internacional, perdón, más importantes que tenemos en Canarias. Entonces yo creo que
a veces no vale irse por las ramas, sino decir, pues mira, nos hemos equivocado. Yo creo que eso no te hace menos valiente. Creo lo que dije de todos modos, totalmente lo contrario. Hay que ser valiente y decir, pues mira, metimos la pata hasta el punto del patinazo, que nuestro propio socio nos salió a dar caña porque estábamos muy desnortados como con otras muchas cosas. Yo te digo que la respuesta la he dado. Es decir, por ejemplo, nosotros nos ha pasado... Hasta la Semana Santa Lagunera, que poco tiene que ver Pero con el carnaval. es lo mismo. Más que el Hablamos- miércoles de no. sardina, quien se vista de obispo, o quien es se vista de decir, monja, para llorar a la sardina. No. Y yo creo que la protección, y lo digo con claridad, la protección de esos valores tradicionales sí que son necesarios y las fiestas es necesario. Y es verdad que la solución en muchas ocasiones va por ahí. Es decir, Pero entonces en el PP también no se sabes hablan perfectamente... Bueno, No, que todavía que le queda dar su opinión Pero es que y también- su punto de vista, Patricia, ¿eh? Pero si es que hay muchas Normal. tradiciones y muchas fiestas que se están protegiendo precisamente por estas declaraciones. Es verdad que después cuando tomas ese tipo de decisiones de iniciar esos procesos, hay algunas fiestas que por sus condiciones son más proclives a eso, otras que no, y otras en las que a lo mejor puedes ponderar una parte de la fiesta y no toda la fiesta, que también se podría llegar a ese tipo de entendimiento, porque eso puede pasar también. Tú puedes llegar a proteger un acto concreto o dos actos concretos y no todo el carnaval, porque es verdad, es cierto. Pues si tú proteges todo el carnaval tal cual está, a lo mejor si en el futuro quieres cambiar de fecha cuando se tiene que producir bueno, de hecho lo estaba viendo justo ayer, que a lo mejor el próximo año los concursos tendrían que empezar el día 7 de enero si quieres que realmente el carnaval respete la fecha. Que va a caer el carnaval por la cuaresma, que es por lo que se lleva normalmente, siempre va a caer antes. mucho Entonces la antes. buena fe creo que la buena fe de todas las partes es positiva, yo creo que de quien la presenta con la intención de protegerla y después también de quien es capaz de reconocer pues que efectivamente hay que buscar esto y tomar esto con pinzas en algunas ocasiones para evitar problemas. No hay que esconder ningún bulto ni ninguna cuestión, una cosa que es básica y no hay ningún problema. Bueno, Eso hace. los dejo a ustedes ahora un ratito, descansen. Patricia, dame tu opinión porque si no, no Bueno, a comen. ver, yo creo que después de que haya hablado Bermúdez, creo que es la autoridad moral para hablar de este tema, como alcalde de Santa Cruz, te digo que hago mías sus palabras, es decir, hay que tener cuidadito con lo que se plantea y también con los objetivos que tiene, porque como ha dicho José Antonio, a veces sobreproteger las cosas conlleva más complicaciones que lo que realmente se busca, que entiendo que no es la finalidad que se pretendía, ¿no? Pero es verdad que es una fiesta que supone identidad, que cuando hablamos de fiesta, que lo es, banalizamos un poco lo que implica el carnaval. Creo que hay muchísimas familias y personas detrás, es identidad, es una actividad cultural que nació del propio pueblo, ¿no? que además la disfruta, es una actividad de pueblo, una actividad de gente, de calle, ¿no? Efectivamente, pese a que se hayan visto obligados en algunas ocasiones a trasladar determinados actos al recinto ferial, el carnaval es el que se hace en la calle con todos y con todas, ¿no? Entonces hay que un poco pararse a valorar cuando se plantean determinadas cosas, que entiendo que no había ninguna finalidad negativa, al contrario, que a veces uno pues por querer sobreproteger lleva a determinadas cuestiones que luego no son fáciles de salvar, como se ha hablado aquí, tampoco voy a repetir, pero yo creo que tenemos que entender que es una actividad cultural más que una fiesta identitaria de esta isla, de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, de los santacruceros, y que bueno, que además debe prevalecer frente a algunas cuestiones que yo creo que es que estoy muy de acuerdo con José Antonio, que tú cuando quieres ¿Con cuál de los dos? Con José Antonio Con Molina. Molina. Es que somos los dos Es que José claro, Antonio. somos Sí, Antonio, claro. yo me lío y ya, no somos no. ninguno de los dos, Juan Sí. Antonio, pero sí. Ah, vale, Los dos Juan igual. Antonio, perdón. Juan Antonio Molina, ¿no? Y él ponía en valor un poco eso, ¿no? Cuando tú decides dónde establecer tu vivienda habitual, dónde desarrollar tu vida personal, dentro de esas elecciones tienes que tener claro dónde vas a vivir. O sea, yo, por ejemplo, como me gusta la tranquilidad, vivo en una zona rural. Entonces, hay que respetar también esas cosas, las tradiciones, la identidad, y yo creo que para no menospreciar el carnaval, creo que para entender el mensaje que se pretende desde el Parlamento, desde el diputado y desde nosotros que estamos aquí en la mesa, que creo que estamos defendiendo los tres lo mismo, aunque haya ese rifirrafe, es que es una actividad cultural y es una identidad del pueblo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo trascendental. Cultural y económica. Y económica. Porque todo lo que se mueve alrededor del carnaval estamos hablando de un paquete económico importante. Yo que aquí no vengo a ser político, la gente yo voy 3 programas solo, pero la gente ya yo creo que se va dando cuenta, sino que vengo a ser más o menos realista y a decir lo que pienso de verdad. Diré también que el Partido Popular llega al Parlamento con esta propuesta. Política. Pero me refiero. ¿Te ves de la frase con eso? No, pero que el Partido Popular llega hasta este punto es porque Bermúdez, que hace no sé cuántos años, recordemos que en el 2020 el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz propone crear una cátedra o propone medidas para poder proteger el carnaval de Santa Cruz.
En 2024 Bermúdez se le enciende la bombilla, vuelve a recuperar el tema, 4 años después, y en la actualidad todavía no ha hecho nada para protegerlo, o sea que tiene un vacío legal y un vacío completo del Carnaval de Santa Cruz, más que el de, y eso sí lo digo y lo asumo, la buena gestión y el buen trabajo que se ha hecho con el Carnaval de Santa Cruz, y eso lo dicen los datos y los números de la gente que va a la calle a participar. Pero por encima de eso no ha habido absolutamente nada, entonces entiendo también que el Partido Popular haya dicho, aquí no hay nadie, yo voy a aprovechar este hueco político y le meto mano, pero parte también de una dejadez por parte del Gobierno de Santa Cruz, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bermúdez, que tampoco hay que ponérselas todas, hay que ser realista. Oye, si quieres proteger el carnaval, protégelo. No salgas ahora en el Parlamento, va a salir en el vídeo y subirlo a las redes sociales como que eres el protector máximo, pero de aquí para atrás, poco menos que te has olvidado, no te ha interesado mucho cuando tienen una moción aprobada de 2020 para poder proteger el carnaval de Santa Cruz. Bueno, yo creo que queda claro que el carnaval hay que protegerlo, que es parte de nuestra esencia, a uno le gustará menos, a otro más. Evidentemente a los vecinos de la zona no les gusta, porque la semana pasada incluso íbamos a tocar el tema en la tertulia, y es que muchos vecinos se quejaban del after. El after se ha convertido en esto que terminamos a las 4 o las 5 de la mañana y nos quedamos pues en la explanada del muelle, donde se suelen hacer los conciertos y se disfruta del carnaval. Pues luego ahí va la gente que todavía quiere más fiesta, se van de after con la música a todo volumen y seguir disfrutando de la mañana. Estas cosas yo creo que se pueden controlar un poquito, ¿no? Eso se debe controlar, eso también está. Se debe Porque eso controlar, ya no ¿no? es la fiesta, eso ya es gente que ya se pasó a la fiesta. Entonces, evidentemente, y además en zonas en las que nunca ha habido ese tipo de cosas, o que si las ha habido, no es... Ha sido algo muy puntual, exacto, ¿no? Exacto, Y hay entonces... vecinos que se han quejado, ¿no? Que en el centro de Santa Cruz se iban a multar y a parar los negocios que estaban en el centro del carnaval, y esa zona específicamente estuvieron horas hasta que apareció alguien. Por lo visto, la noticia que yo leía, solo apareció una ambulancia cuando había una pelea, o sea que poco menos que el Ayuntamiento de Santa Cruz de las Planadas se despreocupó por completo. En el centro, sin embargo, estaban a toque pito, como tiene que ser para cerrar y parar la fiesta, pero en otros lados de Santa Cruz, o es menos Santa Cruz, o es menos carnaval. Pues es más complicado llegar a todo el mundo. Tampoco está hay tan que lejos, decirlo, son muchas calles, los refuerzos de esos días son los que son. Si tú conoces Santa Cruz, sabrás que Bueno, pero donde sabes está el que auditorio de tampoco es Tenerife, tan fácil. a donde se celebra el carnaval de Santa Cruz, o sea, por ejemplo, a la avenida Naga, Que sí, la yo creo que en distancia coche es son corta, menos de pero- 10 minutos. No, Entonces y- eso de que hay muchas calles. Si conduces mal. Y si llamas, Pero- además, y si tienes llamada... pero que... Oye, y que si yo tienes fui llamadas por teléfono, caminando. Por eso... Claro que cerca, que fui pero si encima caminando. llamas por teléfono y tienes llamada la propia policía local, por ejemplo, yo creo que llegar no es tan difícil, pero bueno, creo son que- yo anécdotas. creo Estás dándole yo- una vueltilla y... Sí, A ver, Patri. yo creo que criticar desde fuera la gestión, o sea, acabas de reconocer la buena gestión y la ejecución de los carnavales y luego has dicho a continuación, pero más allá de ahí nada, no, o sea, no, nada más y nada menos, más allá de gestionar y ejecutar de manera pues bastante digna y perfecta unas fiestas con esta entidad y esta afluencia de gente. En todos lados, siempre todo es mejorable, creo que en el paso de los años se han ido mejorando cuestiones, se han ido ampliando protecciones y se seguirá haciendo como hasta ahora. Yo creo que cada carnaval supera al anterior. Que estamos hablando de 425.000 personas, Sí, creo que por fue. Ayer me contaban una Que fue entiendo una barbaridad entiendo este fin de que semana. es una anécdota, pero creo que precisamente la cantidad de gente que se acumula, que ya ni siquiera hay plazas de hotel, de donde quedarse, y había unos amigos, por cierto, pero esto es una cosa curiosa, que el carnaval de Santa Cruz por ahora sigue siendo mejor que de Gran Canaria. Unos amigos de Gran Canaria que habían venido en una furgoneta, no una caravana, una furgoneta, y estaban quedándose 3 dentro de la furgoneta, y además se quedaron desde el sábado hasta el lunes, es decir, salieron de fiesta el sábado, el domingo durante el día y el lunes. Digo, yo no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Entonces, las dificultades a veces también para Bueno, yo el año pasado recuerdo que estaban alquilando algunas azoteas de edificios donde la gente se quedaba Sí, es verdad, con es verdad. casetas, pero cobrando un alquiler, o sea, cobrando, que ya hay que llegar a unos límites porque todos queremos ganar, y esto tampoco es la Semana Santa de Sevilla que alquilamos un balcón. O sea que... Todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Bueno, visto lo visto, todo se andará. Dejamos el carnaval a un lado y nos vamos a un tema pues que está recorriendo redes, medios de comunicación, y es que hay una asociación que se llama ADEPAP, que está, hay varios refugios, hay una subvención que les llegaba por parte del Cabildo Insular de Tenerife, y esta asociación pues va a hacer una concentración, creo que es el viernes por la mañana, frente al Cabildo, porque les han quitado la subvención de 300.000 euros que le daban para cuidar a todos aquellos estos animales que tienen en el refugio, sobre todo perros, animales que son abandonados y que desgraciadamente todavía en esta tierra se sigue viendo, y gracias a estas organizaciones
pues se tapa un poquito y se intenta paliar los problemas que hay. Patricia. Mira, pues esto me toca de primera mano porque por parte de la coalición en el Cabildo, quien va a llevar la defensa de esta moción o la contrarréplica de esta moción voy a ser yo junto a mi compañero Valentín, que ha hecho un trabajo maravilloso. Es decir, por primera vez en la historia hay una partida de 1 millón de euros para bienestar animal. Yo creo que debemos empezar por ahí y luego contar toda la historia, ¿no? Ahora yo me voy a poner mi toga de abogada y te cuento que lo que se ha hecho en el Cabildo es respetar la legalidad. Es muy importante entender que estamos ante un cumplimiento de un cambio... Que lo acaban de pasar los compañeros. López Afonso garantiza la ayuda al albergue de animales de rebelión. No se permitirá el cese en su actividad. Entre otras cosas, Inma, no solo es que no se va a permitir el cese, no se va a abandonar esos 300 animales, precisamente porque es que esta asociación puede concurrir a una subvención en concurrencia competitiva, a la redundancia, que se ha ampliado en 300.000 euros más. Quiero decir, no es que se haya quitado la subvención a ADEPAC y nos hayamos olvidado del refugio que además le pertenece a la Corporación Insular. Lo que se ha hecho es cumplir una modificación en la legislación que habla de igualdad. De hecho, igualdad entre entidades. De hecho, una de las razones por las que se han sentado, aunque ellos digan que no, el consejero y su equipo con esta entidad, es que son otras protectoras las que han presentado alegaciones al presupuesto diciendo que había agravio comparativo entre entidades. Con lo cual, no estamos ante un capricho del Cabildo Insular, no estamos ante un capricho del consejero, sino todo lo contrario, estamos cumpliendo escrupulosamente la legalidad, estamos cumpliendo escrupulosamente los principios que rigen las leyes que se aplican en el gobierno insular y además estamos siendo transparentes, quiero decir, ya López lo manifestó, también lo hizo el consejero, de que no se van a desentender en cualquier caso a ninguna de esas vidas que están en el refugio, ¿no? O sea que en definitiva en ADEPAP, por lo que yo estoy entendiendo y veo, la subvención de 300.000 euros, lo que se va a hacer es repartir, hay una partida me estás diciendo, y repartirla entre las diferentes ONG. Ellas tenían una subvención nominativa. ¿Eso qué significa? Que sin... A ver cómo lo explico bien para que me entiendan todo. Es una subvención que se da, entre comillas, a dedo. Es decir, tú y yo hemos acordado que el Cabildo te va a dar 300.000 euros para la gestión de X cuestiones, ¿no? ¿Y eso se puede hacer, es legal? Sí, sí, claro. Hay un montón de subvenciones nominativas justificadas por a lo mejor, yo en mi área tengo una subvención nominativa porque es un proyecto que solo es capaz de ejecutar una sola entidad. Vale. En este caso hay varias protectoras de la isla que las propias protectoras han presentado alegaciones diciendo, oye, hay un agravio comparativo, nosotros somos capaces de hacer esta gestión, nosotros somos capaces, lo hacemos en otros lados, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es decirle a ADEPAC, mira, la ley me impide seguir dándote esta subvención nominativa porque hay otras entidades que son capaces de gestionar, porque hay que aplicar la igualdad legislativa y porque además han existido alegaciones de las propias entidades protectoras de la isla de Tenerife quejándose o denunciando ese agravio comparativo entre ADEPAC y el resto. Entonces, no es que los 300.000 euros de ADEPAC se repartan, es lo que se ha hecho, hay una línea de subvenciones que eran de 400.000 euros, ha subido a 700.000 y ADEPAC podrá entrar dentro de esa línea de subvenciones y según, no sé cuáles son los criterios de las bases de adjudicación de la subvención, pero según el proyecto que presente, pues se la adjudicará una cantidad u otra. Vale. Quiero decir, no es que se queden desprotegidos ADEPAC, pueden acceder a esa subvención y es más, como ya ha dicho el vicepresidente, en cualquier caso no se va a desatender a los 300 perros que hay dentro del refugio. Sí, pues claro, eso es lo más alarmante. Juan Antonio. Máxima sensibilidad con respecto a la situación en la que se pueden encontrar, en este caso, estos animales y los perros. Pero me parece lamentable, y empiezo por ahí, me parece lamentable el uso torticero que se ha utilizado a través de redes sociales, y lo digo claramente, no tengo ningún problema, en este caso de la responsable o las responsables de ADEPAC. Hay que ser claro con esto. Es decir, una subvención que se le da nominativa por nombre a esa entidad que se acuerda en el año 2009, a 30 años. La norma ha cambiado, la legislación cambia. ¿A 30 años? A 30 ¿Eso se puede hacer? Claro, eso es lo que pasó en 2009, a 30 años, año tras año, tan, así, 30 años. ¿Y qué sucede? Que la realidad es que cambia la normativa. Dice, oiga, no, a partir de ahora solo se pueden conceder estas subvenciones por un plazo máximo, si son de estas características, 4 años, no 30, 4.
¿vale? Porque claro, es que la reacción que tuviste es decir, 30 años, es que es normal, Claro. todo el mundo diría, pero ¿cómo vas a darle una concesión a 30 años? Pues Es esto como lo un que sucede. sueldo en el café, o sea, algo así. Claro, por efectivamente. buscarle el lado, ¿no? Es que al fin y al cabo es hacer esa concesión de por vida. Al fin y al cabo, si alguien asume esa concesión a 30 años vista, sabe que el resto de su vida es gestionar eso, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ha pasado? Y de hecho, no eran, permite que lo suba una pequeña corrección, no eran 300.000 euros, eran 250.000. Pero lo único, y al resto de protectoras 400.000. Y ahora lo que se ha ampliado es a 700.000 el total. Es decir, son lo que se pagaba una, lo que se pagaba antes y 50.000 euros más. Entonces, ya estamos todavía invirtiendo más, que se une a esa cantidad que decía de ese 1.000.000 de euros en el área de bienestar animal. Ojo, es que si el resto de las protectoras dicen que están en disposición de poder hacer mejor ese servicio con las mismas condiciones, con un precio igual o menor o lo que sea, ¿por qué se tiene que mantener? ¿Qué es lo que sucede? Se amenaza con cierre. ¿Usted quiere cerrar? Oiga, maestro, usted cierre, no pasa nada, ya vendrá otro, no pasa absolutamente nada. Entonces sí, hay una garantía de que en este caso estos animales van a estar protegidos. Lo único que sucede es que hay que ir a un proceso de concurrencia competitiva en el que, lógicamente, el que tenga la mejor capacidad para poder afrontar ese proceso, lo hará. Y hay una cosa que es racionalizar el gasto, tener capacidad económica para que las cosas funcionen bien. No es cuestión de, insisto, dar un espacio que, como estaba comentando antes la compañera, es que a día de hoy está en manos del Cabildo. Es decir, el Cabildo pone la instalación, pone el dinero y además lo dice a 30 años a una misma protectora. Claro, el resto de las protectoras ya, oiga, ¿y esto qué es? Digo, hazme lo mismo a mí, móntame a mí un espacio, dame a mí la subvención y yo me encargo de gestionar esto. Hombre, esto no es así. Y entonces, sí, el respeto al trabajo que han estado haciendo, fantástico. Que a lo mejor pueden seguir estando ellos en ese lugar y hacer un trabajo fantástico. Ojalá que así sea. Ahora, jugar con las cartas marcadas y además de estar escuchando, que lo he visto esos vídeos, llamo a todas aquellas personas que sean capaces de hablar en público para que den bola a esto, bola a una demagogia. Porque la realidad es que lo único que se está haciendo es cumplir la ley. Entonces, no es cuestión de llamar a la alarma social, no es cuestión de llamar a que la gente se ponga nerviosa o que piense que esos animales van a estar en una situación de desamparo, porque nada más lejos de la realidad. Los datos son los que son y al que los quiera corroborar, que los corrobore, porque son bastante transparentes. Antonio. Pues yo con la de PAC sí puedo entender las dudas que tiene la de PAC. Primero, porque la principal justificación que ha hecho el Cabildo de Tenerife, tú lo acabas de hacer, creo que también lo comentó Patricia, era la legalidad. Si la norma cambia en 2015, ¿por qué esperan hasta 2026 para hacerlo efectivo? ¿Por qué 9 años después esperan, o 9 años, no, perdona, si es 2015-2026, 11 años después es cuando deciden dejar de retirar o de retirar la subvención? Eso es punto número uno. ¿Por qué no lo hicieron en 2015? ¿Por qué no en 2016? ¿Por qué no en 2017? ¿Por qué no en el 18, en el 19, en el 20? ¿Por qué tienen que esperar tantos años para poder hacer algo efectivo, una ley efectiva? Punto número uno. Las siguientes dudas. Yo las declaraciones que he visto de la presidenta de PAC es que ella no se opone a la concurrencia competitiva, las leía hoy, sino que lo que le molesta es que el Cabildo lo haya hecho por la puerta de atrás, sin hablar, sin preguntar, sino de sorpresa, de la noche a la mañana, cosa que no me extraña, porque como los perros no votan, entiendo que para el Partido Popular y para Coalición Canaria poquito les importa. Y el punto número 2. Y el punto número 2. También de lo que se quejan es que sí, que ahora se habla de, y los medios lo que ha salido, la justificación por parte del Cabildo, es que habrá una subvención y una concurrencia, pero tampoco dicen cuándo se va a publicar. Entonces entiendo su preocupación también de decir que ahora con las declaraciones de Lope Afonso, muy bien, que van a proteger a esos 300 animales, pero si a DEPAC lo que le llega es, te vamos a quitar la subvención, vamos a cerrar el lugar y no se va a saber qué va a pasar con los 300 perros, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo también me preocuparía y llamaría a la gente a defender a los animales que están ahí en una situación de posible indefensión si se cierra el centro y se les quita la subvención. Ahora, yo sí los he visto a favor de la concurrencia competitiva. ¿Y eso que no venías a hacer política? No. Acabas de decir que a Pepe y a Coalición Canaria no le importan los animales que están ahí porque no votan. Yo te puedo decir que ustedes estuvieron gobernando en el Cabildo, en el Cabildo 4 años anteriores y no tampoco cumplieron la legalidad. Quiero decir, es que si está haciendo política, Juan Antonio, pero como yo lo critico todo, y lo que no me puedes decir, del 2015 al 2020. Espera, vamos a dejar de hablar, Patricia, que acaba de hablar, pero no te dejé terminar. Quiero decir, es que lo que yo no entiendo de una persona que además sé que conoce las administraciones le critique a un grupo de gobierno por respetar la legalidad. O sea, que me hables de por qué lo hicieron ahora y no antes, chicos, lo estamos haciendo porque es lo que la ley indica, punto y pelota. Quiero decir, nos guste o no nos guste la ley, se respeta. A lo mejor puede ser que al consejero no le guste la situación que se ha creado por tener la valentía de decir esto hay que modificarlo. Porque a lo mejor te deberías plantear eso. Que a él tampoco le gusta la situación que se ha creado de alarma, que además no es verdad que no se haya hablado con ADEPAC, ya lo dijo Lope Afonso y también lo dijo el consejero.
Hay una preocupación verdadera en el grupo de gobierno por los animales y además yo como amante absoluta que tengo 4 en mi casa, te digo que esa preocupación existe y no solo es que nos preocupe, sino que se ocupan desde el grupo de gobierno de que no le falte nada y de que sean unas políticas reales y efectivas. Reitero, 1 millón de euros para bienestar animal, la primera vez. Pero creo que es importante dar datos, porque es que además cuando hacen ese tipo de discursos tan bonitos, hoy el patinazo va guapo, y te lo explico, muy sencillo. En 2015 cambia la ley, y hasta de 2015 a 2018 es el plazo que se le da a la propia ley, lo pueden corroborar, esto es fácil, no es fake news, 3 años para que se adapten ese tipo de contratos que son a 30 años, o ese tipo de convenios, perdón, que son a 30 años, ¿vale?, en los que realmente se está incumpliendo la normativa, hasta 2018. ¿Y qué pasa en 2018? Que acaba el plazo, y entonces, pasó ese tiempo. Ya habrá que revisar qué habrá pasado en esos 3 años, pero era el plazo. 2019, entra José Antonio Balbuena, colega. Es que entra el PSOE. Y están desde 2019 hasta 2023 sin hacer nada. Son esos 4 años. Lo único que ha sucedido es que ha llegado un nuevo gobierno en el año 2023 con el año caminando. Ahí poco se puede hacer. En el año 2024 se dio esa circunstancia, se alertó de lo que estaba pasando y se dijo, oiga, esto no puede ser, y ante las inmediateces tuvieron que decir de manera excepcional, vamos a buscar una solución para esto. ¿Y sabes cuál es la sorpresa? La sorpresa es que a día de hoy, porque voy a poner las cartas encima de la mesa, a mí me da igual, no tengo ningún problema, que a día de hoy siguen sin haber justificado todas las facturas y las cantidades, a día de hoy, las del año pasado. Cuidado, cuidado. Para darse esa subvención hay que justificar un dinero, entonces, ¿no? Cuidado. Entonces, claro, la realidad es que lo que se esconde detrás de todo esto es primero una ineficacia durante 4 años del Partido Socialista, que encima me vienes a decir que sí, que no hicieron. Pues habrá que preguntar a Balbuena, que además conoce la laguna y es colega. Entonces, eso es por un lado. Y en segundo lugar, habrá que hablar de lo que ha pasado en este año y medio. Ya son 2 años desde que se inicia ese problema, porque lo que no puedes pretender es pedir responsabilidades de lo que pasó entre mayo y el año de 2023 y diciembre, porque el año ya estaba en curso, y lo que sucedió sorpresivamente en el año 2024. Que es cuando se ve esta situación, se analiza y se dice, oiga, ¿y qué ha pasado, como tú bien dices, en el 19, en el 20, el 21, el 22 y en el 23? Pues que gobernaba el PSOE. Es que eso es lo que pasó. Es que no quedaba otra, es que gobernaba el PSOE. Entonces ahora vuelvo a lo mismo. Insisto, máximo respeto a todas las protectoras, también a ADEPAC, pero no se puede hacer o no se debería hacer trampas al solitario y llamar a una alarma que está aquí, encima de la mesa, los datos, que no debe existir y que además, no solo porque se va a solucionar, sino porque es que además está infundada. Es que además está infundada. Y es que además lo que está provocando es también esa sensación de un gobierno que no escucha, ¿no? Es que el gobierno, o sea, para empezar, para poner una prueba, se ha reunido para recordarles que tienen que justificar la factura, eso para empezar. Pero es que aparte también se han sentado para explicar esta situación. Pero es que aparte, además, en este caso el consejero Valentín reúne a todas las protectoras varias veces al año. Y estando en esa reunión de todas las protectoras y del resto de los municipios que también están representados, no solo las protectoras, en esa reunión se explica esta situación. Y en aquel momento, en este caso la representante de ADEPAC, no abre la boca. Entonces, públicamente además. Entonces, ya está. Yo creo que con todos estos argumentos, poco margen hay para un debate. Y vuelvo a lo mismo. Sin intención de ponernos a hablar de por qué Balbuena no hizo lo que tenía que hacer. Vamos a dejarlo estar, vamos a taparlo y vamos a arreglar las cosas, vamos a avanzar, vamos a caminar, vamos a intentar que las cosas salgan bien. Pero la realidad es que es esta, pues ya está. Yo creo que tranquilidad para la gente, la solución viene caminando, la solución va a estar en condiciones, van a justificar las facturas que corresponden, lo doy por hecho, y además va a haber una solución en el futuro que va a ser más eficiente, mejor racionalizada del gasto público y que además va a permitir que los animales estén en las condiciones que deben estar igualmente. Bueno, por lo pronto tenemos aquí a Patricia, que los animales no van a quedar desprotegidos. No. Hemos visto las palabras de las declaraciones de Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular, que también afirma lo mismo, que los animales no van a quedar desprotegidos. No sé entonces si se seguirá manteniendo esa concentración que estaba prevista para el próximo viernes ante el Cabildo Insular como protesta por esta situación. Ya veremos. Está claro que no se le puede impedir a la gente que ejerza su derecho a la protesta libremente, pero es que la realidad no es la que se ha transmitido públicamente, no es un capricho, no es que se le retire porque se nos haya ocurrido hacerlo, estamos respetando la legalidad, lo he explicado yo, lo ha explicado Juan Antonio Molina y lo explicará y lo explicó
el consejero Valentín, tanto en la mesa de coordinación con protectoras y ayuntamientos, como también a la propia entidad, quiero decir. O sea, que se mantuvo Sí, hay reuniones con contacto, ADEPAC. hay contacto, o sea, en todas las áreas, que además creo que es algo que también hay que poner en valor, que no se le da la importancia que tiene, pero que para mí, por ejemplo, desde mi área son trascendentales, que son las mesas de coordinación. En todas las áreas la hay, y Valentín en esta área la tiene, y hay esa comunicación directa. Quiero decir, no es que como se denuncia, como ha dicho Juan Antonio Báez, no se le comente nada y esto sea algo sorpresivo. Quiero decir, ya se les comunicó que este convenio estaba fuera de la ley, se les comunicó que esto había que arreglarlo, y además se le hizo de manera pública en esa mesa de coordinación. Yo creo que alarmar y hacer acusaciones, es que a mí en concreto el tema de los animales pues me... ¿Te llega? Sí, porque además son parte de mi familia, porque además yo convivo con 4 y me parece muy injusto. Creo que estamos otra vez ante una banderita que el PSOE quiere hacer suya, ¿no? Yo además soy víctima directa de esas banderitas que ya se creen suyas, ¿no? Como la igualdad, la diversidad afectivo-sexual, y estas otras. Y me parece súper injusto que estén siendo, que estén emitiendo falacias sobre la situación que se está viviendo y sobre las medidas que ha puesto el Cabildo sobre este tema, ¿no? Así que por ahora llamar a la tranquilidad, volverles a reiterar las palabras tanto de Valentín como de López Afonso, de que no se van a dejar desprotegidos los animales, y que en cualquier caso lo que se hace es cambiar el procedimiento, no por capricho, sino por obligación legal. O sea, yo creo que no se nos puede achacar al grupo de gobierno ser demasiado escrupulosos con la legalidad. No, debería ser al contrario, debería trasladar tranquilidad a la ciudadanía y a las entidades que tienen relación con la Corporación Insular, de que se respeta siempre y escrupulosamente las normativas vigentes, ¿no? Yo, por parte, entiendo de manera indirecta que lo que dice es que la presidenta de ADEPAC miente, porque la presidenta de ADEPAC es la que ha dicho que el Cabildo lo ha hecho por la espalda y no se ha comunicado con ellos. Entiendo por tus declaraciones que ella es una mentirosa, o que ella miente, que está diciendo mentiras. No es mentirosa, que ella miente, no pasa nada, que ella utiliza una falacia. Mintió. Sí, sí. Mentir mintió. O sea, porque es la propia presidenta, no soy yo, no es el Partido Socialista, es la presidenta de ADEPAC la que ha dicho que el Cabildo no se ha puesto en contacto con ellos y lo ha dicho por la espalda. Punto número 1. Punto número 2. Ustedes imagínense a los espectadores. Pero tú echaste en cara utilizar las entrecomillados en un medio de comunicación, pero tú lo das por hecho lo que dice la persona. Venga, vale, mándale para adelante. Primero la primera, entiendo de la declaración de ustedes que la presidencia de ADEPAC miente, porque ella es la que ha dicho que el Cabildo no ha hablado con ellos. Punto número 2. Ustedes iban a decir la tomadura de pelo para decir que una norma desde 2015 hasta 2026, claro, es que como en 2023 entramos a gobernar, hasta 2026 no la podemos quitar. Amigo, pero Juan Antonio, que estuvieron 4 años. ¿Por qué sigues con eso? Tienes el teléfono de Valbuena, llámalo. Nunca mejor dicho. Déjenle hablar a él, ¿hablaron ustedes? Nunca mejor dicho, a otro perro con ese hueso. Si ustedes me dicen de verdad que con todos los partidos que han pasado en 11 años, todos los partidos, porque lo dije antes también, porque yo soy crítico con todo el mundo, no solo con el resto, pero si todos los partidos que han pasado de 2015 hasta 2026... ¿El PSOE? No, es que claro, es que el PSOE estuvo en 2015, pero es que en 2023 nosotros entramos y hasta 2026 no la podemos quitar. Yo creo que a otro perro con ese hueso, si tenían interés en hacer cumplir la legalidad, lo hubieran hecho cumplir en 2023, en 2024, en 2025, no en 2026, pero bueno, supongo que eso lo tendrían en otra gaveta. Por último, imagínate si hay alguien a la que le importa los perros que es ADEPAC. Los perros de Weimar fueron a ADEPAC. Los perros del incendio fueron a ADEPAC. Si hay alguien a los que les preocupa a los perros, también es ADEPAC seguramente, a los voluntarios y a los trabajadores que están ahí cuidando a los perros día a día. Entonces, yo creo que esa bandera tampoco la tiene que coger nadie. De yo soy más la más productora, la que más cuida a los perros. Porque, por ejemplo, todas esas personas que están día a día, mes a mes y año tras año cuidando a los perros ahí. Y son ellos los que han dicho, oye, que esto me preocupa. Ahora yo te lo digo porque, igual que critico, pongo lo bueno, que López Afonso haya dicho que los va a cuidar, maravilloso. Y me parece estupendo. Y espero que esas declaraciones le lleguen a ADEPAC para que haya tranquilidad de que los perros no se van a quedar abandonados. Ahora, yo creo que es muy importante que las cosas se hacen de otra manera. Y la política se hace hablando, entendiendo y escuchando. No haciendo las cosas por detrás, por lo menos como critica ADEPAC con esta situación de Valentín Guanche y del Cabildo de Tenerife. Valentín, no sé si era Guanche. No, Correa. Valentín González Évora. Correa, como solo buen, que procede una cosa importante. Perdón, Juan Antonio, como buen socialista que no hace política, te quedas con la información que te interesa. Política cuando quieras. Juan Antonio, Juan Antonio te explicó algo que se llama la vacatio legis, que es el periodo en el que una ley da un plazo para que se adapten los convenios que están en vigor. Te explicó que hasta el 2018 tenían de plazo. Del 23 al 26, que son 3 años. Pero, chico, que del 19 del al 23 estuvieron hubo ustedes. Una pandemia, ¿no? Fue la pandemia, fue el COVID. No, que fue antes. esa es la excusa de que ustedes. fue antes. Esa es la excusa de ustedes para no haber hecho nada. Pero del 23 al
2026 qué pasó? Que son 3 Déjame años. terminar, Juan Antonio. En esos que 3 yo, años. Juan Antonio, porque me interrumpas, no vas a tener más razón. 3 años. ¿Me dejas terminar? Sí, te escucho lo de los Gracias. 3 años. Es que me estoy repitiendo esto, economía procesal cero. Juan Antonio te lo dijo, hasta el 2018 tenían para adaptarse a la nueva normativa, 2019 hay elecciones, tú y yo sabemos que cuando hay elecciones las cosas no funcionan al mismo ritmo, 2019 entran ustedes, 2023 entramos nosotros y en el 2024 ya para no dejar de los que nos acusan ahora de dejar abandonados a estos animales, se hace Lo han hecho por titulares, porque Ay, ADEPAC ha Dios mío, salido Juan Antonio, varias veces a detesto reivindicar que me que no les interrumpan. abandonen. Vamos a ver, Pero que eso es una Patricia. película. ADEPAC ha salido en varias ocasiones. La película porque esto es era una la que amenaza ustedes real. quieren vender. No la será que película nadie es quería. la que ustedes quieren Vacatio vender. de X y demás, que la gente lo que le interesa es la realidad, no que les cuente de tramas Y no burocráticos sería y que demás, ningún ni grupo clases de político derecho ni grupo de constitucional. gobierno, perdón, Ninguno. quiere coger esto que es una patata caliente, porque estamos hablando de Por eso, 300 probablemente perros, ninguno. pero y que Inma, me imagino que todos Inma, habrán cogido y dirán, Inma, ¿quién toca por este eso tema? te digo que Valentín fue valiente cuando tomó la decisión de decir esto no lo podemos perpetuar, esto hay que corregirlo, porque además, reitero una vez más, aunque Juan Antonio entienda, Pues le Juan falta Antonio hablar. Abad entienda que esto es una película burocrática. Creo que a la gente se le menosprecia cuando se habla de que no son capaces de entender los procesos. La gente no es No, tonta. no digo eso, pero y la del gente 23 tiene que ser... al Que no me 26, interrumpa. Es que del 23 al 26 que no No has me explicado interrumpa. nada, yo Juan creo que eso es Antonio, una trampa déjame terminar, solitaria. Patricia. No hablo más cuando él me dé permiso. No, ahora. te doy permiso yo que soy la que modera. La gente no es tonta, o sea, la gente, los socialistas tienen la manía de intentar hacer a la gente estúpida. La gente sabe que hay un proceso y nosotros le estamos explicando, esta es la razón. Y una vez que se explica la razón y por qué se ha tomado esa decisión, la gente lo entiende y lo va a entender. Y en ningún momento, ni siquiera antes de que salieran esas declaraciones de López Afonso, se planteó en el Cabildo abandonar esos 300 animales. En ningún momento. Lo que pasa que es que es tan gráfico la actitud de Juan Antonio Báez hablando, saltándose primero lo que le explicó Juan Antonio Molina. Hay 3 años de adaptación. Entraron ustedes del 2019 al 2023. ¿Qué hicieron? Nada. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú dices, A esto mí es una me da que patata es eso. caliente. Y Nadie es quiere coger complicado esto. de enfrentar. Este gobierno insular se caracteriza por la valentía en muchísimos temas. Este es uno de ellos. Hay que solucionar y cumplir la legalidad. Punto pelota. Nos guste o no nos guste. ¿Qué pasa? Que es más fácil, pues eso, esconder cositas y callar bocas de otras maneras. Y nosotros no funcionamos así. Es tan sencillo como eso. Ahora, ¿tienes tu espacio? Yo es que vuelvo a lo mismo. 2015, 2018, 2023, 23 al 26. 3 años en los que no hicieron absolutamente nada con el asunto, sino ahora. Y volvemos a repetir y vuelvo a repetir porque si la gente lo busca en internet le aparece. No es una cuestión del socialismo y de los socialistas, que les gusta mucho como echar esa patata ahí. ADEPAC ha salido en varias ocasiones a decir que el centro estaba gravemente amenazado, que estaba con unas infraestructuras bastante deficientes. Y es a raíz de las declaraciones en redes sociales y de la presión que ha hecho ADEPAC que el Cabildo ha respondido, como en esta ocasión. Porque probablemente estas declaraciones ahora de López Afonso sea porque ADEPAC se está movilizando para el viernes. Entonces, ustedes o actúan a golpe titular o pretenden engañar a la gente. Porque, te repito, de 2015, que yo también lo dije, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21... perfecto, nadie hizo nada. Partido Socialista, Coalición Canaria y ahora la actualidad que gobierna el Partido Popular. Ninguno se metió con esa patata. Ahora, que tú quieras decir que el vacatio legis, que no sé qué, del 23 al 26 estaba Coalición Canaria y Partido Popular y no lo han quitado. Y esa es la realidad más absoluta que te puedo contar, porque ustedes gobiernan y están en el gobierno desde el 23. Entonces, Te equivocas para mí eso es porque una no falacia. Pero te equivocas porque no es una patata. No es una patata. No, no es una patata. No, ahora es, lo han hecho. Es simplemente cumplir la Pero legalidad. siempre responden a golpe titular. No, pero que simplemente Y cumplir la parece legalidad. poco, y parece Bueno, poco menos, mira, que bueno, que es lo que ustedes dicen. Que ADEPAC es la que Tú termina, emite falacia, porque tranquilamente. ADEPAC es la que ha dicho que ustedes ni se han sentado, ni han escuchado, ni han hecho las cosas por detrás, y que sí, y por lo menos eso es lo que yo he leído, que la presidenta ha dicho que está abierta a la concurrencia competitiva, pero no por las espaldas y sin informar de bien, absolutamente pues si está nada abierta o de la- muy pocas cosas. Es súper sencillo. Si está abierta la concurrencia competitiva, es una enorme y fantástica noticia porque va a ser concurrencia Evidentemente, cumplir competitiva. la legalidad. Entonces, Eso es maravilloso. eso para empezar. Segundo, sencillo. Vaya usted a las actas de esa reunión. Y además actas en las que están un compañero tuyo del gobierno de la Laguna, Domingo Galván. Pregúntale a Domingo Galván si es mentira o es verdad. Y además no solo a Domingo Galván, pregúntale a todos los que están alrededor en esa reunión. Pregúntale si estaban o no estaban cuando se dijo lo que se dijo. Entonces, hay una cosa que me dijeron hace mucho tiempo, cuando tú vas y lo único que ves son luces que vienen de frente, quizá el que ibas en dirección contraria eres tú. Entonces, hay una realidad que está encima de la mesa. Eso se ha comentado. Insisto, que ella dio también con la clave al principio, que son el resto de protectoras las que han recurrido. Y lo recurrieron no en 2017, no, lo recurrieron ahora. Y este gobierno tomó la decisión que tenía que tomar. Pero es que vuelvo a lo mismo, que esto es sencillo.
parece que tienes una manta de 1,20 m. Es decir, te intentas tapar y se Yo te van soy las piernas por debajo. 1,70, Es decir, a mí me cubriría hasta el cuello. estás diciendo ¿No? que... No, pero es que es verdad. Estás diciendo Me cubre que no se está interviniendo cuando es tu gobierno, tu Partido Socialista, que tenía una mayoría Del 23 al 26. cuasi absoluta, va a hacer lo que le dé la gana, porque estaban ahí en aquel momento ciudadanos, compañeros míos, lo digo antes de que lo digas tú, y al mismo tiempo, lo digo, es así, Eso y luego podemos que en lo que son ahora, un apéndice preparados para saltar dentro del PSOE. Pero la realidad es que tuvieron 4 años para intervenir en eso, y que vengas ahora a decir que este gobierno no lo hace, que ya está. Yo creo que de verdad, insisto, a altura de miras, creo que la gente tiene que saberlo, a altura de miras, y no debemos estar haciendo un debate sobre cuestiones que de verdad que creo que clavan al cielo. Después de 4 años de inacción, lo mejor es poner, con más libertad de expresión, pero lo mejor es puntito en boca y vamos a solucionar lo que tenemos que hacer, que por lo pronto, insisto, sí, lo que acabas de afirmar, de que ella habla de lo que está diciendo, es verdad que lo está diciendo, otra cosa es que sea verdad, que es mentira, y lo digo, es mentira, no pasa nada, es mentira, no hay ningún problema, y además, que me desmientan si están o no todas las facturas justificadas a día de hoy. Ya está, vamos a ir al siguiente paso. Yo creo que es lo lógico. Y no hacer, insisto, generar una alarma, porque hay veces que la gente también se cabra. Oye, hay veces que hay que discutir, pero después en otras, la gente es normal que diga, coño, la política no me representa. Es normal si estamos aquí dando vueltas sobre esto y convocando a una manifestación cuando precisamente lo que se va a hacer es respetar la legalidad, cuando precisamente son todas las protectoras de animales las que quieren concurrir a ese preciso lugar y con las mismas igualdad de condiciones. No sé, no hay razón para estar tampoco dándole más bola a una situación que creo que es pura ley y pura tranquilidad para la ciudadanía. A mí lo que me tranquiliza es saber que desde el Cabildo no se va a abandonar a esos animales, que ya sea de PAC o de la forma que sea, van a seguir estando cuidados, porque evidentemente son necesarios y no se pueden tirar a la calle, además sería ilógico y otra ilegalidad también. O sea que por lo menos desde el Cabildo se afirma que se van a cuidar, y ya pues a DEPAC las declaraciones de su presidenta, pues yo no voy a afirmar si son verdad, si no lo son, porque no las he oído, pero que se pongan de acuerdo. Y que para eso están las grabaciones y para eso está lo que se dice, si han llegado a acuerdos o si se ha hablado del tema y no se ha actuado por la espalda. Dejamos el tema de ADEPAC, que es muy interesante, y ya nos enteraremos si se mantiene esa concentración para el próximo viernes delante del Cabildo Insular de Tenerife, para hablar de 2 inmuebles que iban a ser protegidos. ¿Alguien sabe algo de esto? 2 inmuebles que iban a ser protegidos en Santa Cruz de Tenerife y por lo visto han desaparecido. No se sabe nada. Nadie sabe nada. No, además es que te reconozco, Isma, abiertamente que no conozco la noticia ni el desarrollo de los hechos. Quiero decir, no, de verdad que no sé nada, y no es una cuestión de evitar, sino que realmente desconozco absolutamente. Hay 2 inmuebles en Santa Cruz de Tenerife, entre otros varios, que iban a ser protegidos, pues declarados de una forma donde, claro, como hablábamos antes de los BIC, que tienen eso maravilloso, que es un BIC que no se puede tocar, pero claro, luego a la hora de hacer cualquier reforma, hacer cualquier cosita, pues todo lleva un procedimiento porque no se puede tocar porque es un BIC. Pues por lo visto no parece. Sí, se iban a proteger. Pero es verdad que esos espacios también... Hay una cosa que hay veces que la gente la confunde, y nos pasa, y yo siempre me digo las cosas a la laguna, y también nos pasa en la laguna, es verdad. Eli, bueno, le van a poner un monumento a los dos a la laguna. No, pero hay que ser conscientes de las cosas. Una cosa es patrimonio, una cosa es proteger algo que tiene un valor histórico, y otra cosa, que a veces nos empeñamos, es tratar de defender ruinas. ¿Vale? Y a veces con el afán, y lo sufrimos, bueno, nosotros, insisto, que aquí en la laguna tendríamos una cátedra, una cosa es la protección de vamos a intentar impulsar que haya soluciones, y otra cosa es que cuando muchas veces se genera esa protección, lo que provoca, y para prueba no solo Santa Cruz, sino Casco Lagunero, que hay tantos requisitos, tantos impedimentos, tantas dificultades para poder mantener esos inmuebles protegidos de verdad y atendidos de verdad, que al final lo que acabas provocando es el abandono. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que poquito que sé, no sé demasiado, lo poquito que sé, que estos inmuebles que precisamente estaban en vistas de ser protegidos, con el paso del tiempo acaban por perder sus condiciones de mantenimiento y acaban derrumbados, derribados para hacer otro tipo de obras. Pues sí, es cierto. ¿Y es una pena perder a veces esos edificios? Sí, por supuesto.
Pero vuelvo a lo mismo. Estaban en ese camino, pero una cosa Uno de es los que estés edificios en era el antiguo Hotel Coral, lo estamos viendo aquí, Claro, en la calle claro. Miraflores, que supuestamente iba a ser protegido y eso... Pero todavía no estaban protegidos. Y hay una cosa que, bueno, esto es un debate que podríamos abrir, pero que genera un problema a los propietarios. Y me explico. En La Laguna, por ejemplo, lo que conozco, se suspendió. Todos esos inmuebles que querían intentar proteger, como el ayuntamiento va súper lento, lo que han hecho es suspender la posibilidad de hacer ningún tipo de actuación hasta de resolver si se protegen o no. Y en La Laguna pasa eso, ¿no? Entonces, claro, tú eres el propietario, de repente llega el ayuntamiento, que es un inútil, lo siento así, lo digo así, pero es un inútil, y de repente dice, le voy a suspender la posibilidad de intervenir en esto hasta que yo decida, cuando me dé la gana, si lo protejo o no lo protejo. O sea, ya ni siquiera es que estudian bajo el ámbito de la protección. Aquí, afortunadamente, probablemente para los propietarios, no estaba todavía protegido. Y dijeron, bueno, pues yo sí voy a intervenir y voy a tomar la decisión de derrumbarlo porque considero que no tiene viabilidad. Insisto, ¿que es una pena que se pierdan? Pues sí, es una pena que se pierdan. Algunos de ellos, ese por ejemplo que se ve en la imagen, pues sí que es bonito, pero también es verdad que vuelve a lo mismo. El conservadurismo no se puede llevar a un extremo que acabe provocando que directamente la ciudad se pare. Eso hay que también tenerlo en valor. Yo pongo un ejemplo, sin ir muy lejos, me mojo. El final de la vía de Ronda, en La Laguna. Hay una casa, son 4 paredes caídas. 4 paredes, no es una casa. Pero ahí hay alguien, hay un informe y dice, no, es que esto hay que protegerlo. Y entonces, como hay que protegerlo, hay que hacer una continuación con el tema del túnel de la Gorgolana y de hecho hay que reconocer que el urbanismo ha peleado ahí, ¿vale? Dispuestos a afectar a todos los vecinos de la zona con tal de no tirar las 4 paredes esas, que son, insisto, una ruina. Pero eso ocurre en muchos municipios, y los primeros que saltan son los defensores del patrimonio, pero que son 4 expertos paredes, del patrimonio que dicen, no, no, esto no se puede tocar. Ya que es patrimonio, que lo vayan a ver, ¿sabes? Y entonces, claro, y tú dices, ¿y ahora qué hacemos? Claro, entonces hay algunas cosas que sí que hay que proteger y otras que no, que intentamos retorcer la realidad a tal punto que a lo que acabamos provocando es una ruina. Y hoy por hoy en Santa Cruz pasa, ahí mira, ese mismo edificio, por ejemplo, el aspecto ya no era de salubridad, pero es que es una pena. Yo hablo de lo que conozco un poco más. Usted va de la calle Navagrimón hasta la Junta Suprema y hay 4 o 5 edificios vallados. Porque son tantos los impedimentos que tienes para poder mantenerlos en condiciones que al final acabas por decir, bueno, pues yo lo dejo, espero a ver si con suerte se cae pronto y así por fin me dejan intervenir. Y se puede vender como solar luego, Sí, claro. Yo creo que quizás aquí, fíjate, precisamente esa calle, ese edificio, sí que cuando lo vi en el suelo me dio muchísima pena, porque además tiene una historia en la posguerra de Santa Cruz bastante importante. Nosotros además en el área hay una escritora palmera que hizo un libro de esa calle que se llama La Tuerta, que se lo recomiendo a todas las personas que nos ven que se lo lean, que es maravilloso. Creo que lo que tendríamos que hacer entonces para proteger, porque son valores patrimoniales y son valores, cualquier tema cultural siempre termino entendiendo que es una manera de no olvidar de dónde venimos, de por qué somos lo que somos y cómo somos, ¿no? Pero sí es verdad que puedo llegar a entender la argumentación del compañero y entiendo que quizás deberíamos plantearnos una vez más qué es lo que queremos con los procedimientos. El derecho administrativo es un derecho pesado, es un derecho lento, que deja perder el interés jurídico en muchas ocasiones, ¿no? Y a lo mejor lo que habría que hacer es acelerar esos procesos para no perjudicar a los propietarios, que entiendo que mantener un inmueble de esas características sin poder reformarlo, porque luego, claro, tienes unas limitaciones importantes, no se vean abocados a la decisión de derrumbarlos o de venderlos a cualquier promotor, ¿no? Yo creo que alguien que posea un bien de ese calibre no hace esto de gratis, quiero decir, no que le apetezca decir, bueno, se lo vendo al mejor postor. Seguro que si tuviera facilidades para recuperarlo, reformarlo y mantenerlo, lo haría, pero la realidad es pero que no hay ayudas por parte de las diferentes administraciones para cuando uno tiene un inmueble y que sí, pero ya te digo yo que no son suficientes. No son suficientes ni mucho menos, y luego después junto con esas ayudas van una serie de exigencias que claro, esas exigencias son las que claro, yo les pongo un ejemplo de una vecina que digo casos que conozco, una vecina de la calle Carrera, ¿vale? Le tienen vigilada por todos lados. Tanto que es así que cambió unas 2-3 tejas que se rompieron, 2-3 tejas que se rompieron, 15.000 euros de multa, porque era una inmueble que estaba catalogado. Tuvo que hacer un cajetín internamente, 15.000 euros de multa.
Tuvo que hacer otra intervención dentro de 15. No, cambió una vigueta interna de una de las habitaciones. Una de las habitaciones Que se te internas. puede venir Que está abajo. cerrada la casa, que la vive, es su domicilio. Cambió simplemente una vigueta y la madera, esa, no se encontraba y la cambió por otro tipo de madera. Mismo color, la colocó, llegó, ¡pum! Multa. Entonces, claro, realmente... En el interior de la casa. En el interior de la casa. Sí, sí, no puedes, En el si le- estás dentro de le hicieron una del inspección, patrimonio, entraron no puedes y tocar. cambió, era la misma forma del tabique, todo exactamente igual. Creo que de hecho hay que presentar un proyecto previo para que te lo aprueben para hacer esa reforma o esa necesidad esa- que tienes dentro de la vivienda o por fuera, en la Entonces, fachada. claro, ella misma le dice, es que lo que me están provocando, lo que hacen es muy sencillo. Yo he recibido llamadas, llego a una empresa, me la enseñó y dice, tengo llamadas de una empresa alemana que está insistiendo y yo prefiero, me la quito de en medio de Dios y que venga este y que monte un Starbucks. Luego Eso es lo decimos, que ¿y por qué hay gentrificación? Por esto. Es que Pero por esto. tampoco si está dentro de mí, tampoco puede venderla para que ponga un No Starbucks. vender, sí. Luego después llega... Al claro, llegar al otro le toca. Claro, después ya... No puede tocar De por hecho, fuera. una vez me decía, ya esto, claro, no lo puedo corroborar, pero porque es verdad que se lo habían dicho, pero una vez me decía que, bueno, si usted se lo vende a una administración pública, entonces la cosa cambiaría, no habría tantas restricciones. Eso fue lo que se le dijo y claro, llega un momento en el que ella, y lo decía, ella lo que hace es sentirse, pues, perseguida. Sancionado. Entonces, claro, esa es una situación que está pasando. Igual a lo mismo. ¿Por qué la gente que pasea por... Y en Santa Cruz pasa igual, y en todos los municipios también pasa, pero en La Laguna específicamente más porque también está el patrimonio de la humanidad por el medio? ¿Cuántas casas del casco de La Laguna están vacías, valladas? ¿Cuántas procesiones han tenido que cambiar de calle porque se está cayendo el edificio al suelo? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Pues precisamente eso, que ese conservadurismo lo que te lleva es a una serie de requisitos que son de muy difícil concreción y además que esas reformas de temas históricos no lo puede hacer cualquier empresa de construcción, tiene que ser alguna, o sea, tiene que ser, hay muy poquitas que Con son expertos en especializadas patrimonio. para Y que en hagan. Adeje, en Adeje hay un caso sangrante además que a lo mejor lo han oído de la Casa Fuerte, que es un edificio que se utilizaba antes, era del señor, del que había en aquel momento, porque Adeje fue señorío jurisdiccional y claro, pertenece a varios herederos, que es lo típico que suele pasar con las propiedades de este calibre, ¿no? Y se estaba viniendo abajo y una de las herederas decidió vivirlo y lo arregló de cualquier manera y yo te reconozco abiertamente que entrar es chocante, ¿no? Porque bueno, porque efectivamente una que siempre lo ha visto desde Claro. pequeñita y que además pues bueno, cuando empecé la carrera hice un trabajo sobre ese edificio en concreto y lo que se hacía ahí, pues claro, daña, pero entiendo que esta señora ante la imposibilidad, pues eso, de poner una valla, de arreglar el escalón, de poder ponerle eso de la llave a una puerta, de poder poner una cocinilla, porque Sí, ahora está todo muy es mirado. muy difícil. Y todos con proyectos y presentados por empresas que que expertas estén, en este tipo de exacto, que cosas. estén no autorizadas cualquiera. para ese tipo de bienes. Es difícil. Lo que pasa que, claro, hay que buscar precisamente eso, que no se vean abocadas a que venga una empresa o una administración y tengan que entregar algo que realmente... Por eso te digo que no son gente que se quieran desprender de esos Claro. bienes. Porque tener eso es, pues oye, tener mucha suerte, tener un trocito de historia en el que vives dentro. Pero hay que facilitarles un poco. Juan Antonio. Yo voy a volver al tema de Santa está Cruz. muy callado. No les va a gustar porque voy a hacer política, pero Coño. política, Bueno, yo creo bien. que política creo que son Bienvenidos también tomar decisiones y decir las cosas claras. Bermúdez, que es el que gobierna Santa Cruz, quizás por estos inmuebles que decían que se han caído a la hora que los van a proteger, eso no los protegió tanto. Ahora, ¿cómo le encanta la protección de los vestigios franquistas? Cómo no ha cumplido la ley de memoria democrática y cómo ha estado ahí protegiendo. A eso sí se ha preocupado. Y eso ha salido en radio, en televisión, en periódicos, día, noche, peleando con el gobierno de Canarias, con el gobierno español, peleándose con todo el mundo para proteger los vestigios franquistas. Oye, Bermúdez, ojalá hubieras protegido también estos que se han caído, que también tienen su parte histórica y seguramente mucho mejor, mucho más democrática y mucho más segura para los vecinos y vecinas de Santa Cruz. Pero bueno, entendemos que cada uno con sus prioridades y es política defender los vestigios franquistas, supongo, y el resto de edificios de Santa Cruz que tendrían que ser protegidos, no. Así que cada santo que aguante su vela. Qué Yo artista. no, es que de verdad yo no Qué sé, artista. porque en ningún momento he pensado yo en estos vestigios franquistas, que los hay, Que los hay y los protege, y los hay y a están capa y espada. protegidos, pero Que no quiere tirar. que no Como se el me monumento venía a a mí ahora Franco. de la cabeza esto, Como el fíjate. monumento a Franco que tienen en la Avenida Naga. Entonces, está como loco para que no lo tiren. Ese sí, si se puede, se amarra con una cadena para que no lo tiren. Entonces, yo creo que hay que preocuparse por todos y más por esto,
que cuando los van a proteger se encuentran que Yo se pensé han que, caído. yo pensé que ibas a intentar defender la gestión del Ayuntamiento de La Laguna después de lo que acabo de relatar, la verdad. Pero No, porque pensé eso son que ibas a ir por falacias, ahí. la mayoría. Ya, Son medias por verdades eso. que al final terminan Sí, siendo... quizá, como la sentencia... Porque, por ejemplo, la equivocación. Dice que cambiaron los recorridos de las procesiones de la calle, por ejemplo, San Agustín, entiendo yo que está ¿no? diciendo. Y eso fue una reconstrucción, no fue ¿Qué que la calle se haya caído. ¿Qué Pero bueno, entiendo reconstrucción? que tú vives en otra película. Pero como estamos hablando de Santa Cruz, yo Pero vivo en porque Santa se han Cruz cambiado los recorridos de todo las no será la procesiones. Laguna. Ponemos un ejemplo. Se han cambiado los Ponemos recorridos. dos. Pero estamos hablando de Ponemos Santa Cruz. tres. ¿De Santa Sí, Cruz qué te pero parece? se han porque cambiado- no te interesa. No, te pregunto, porque hay Santa una- Cruz mira, viene al Partido te Popular. Voy a contar... no, te Y voy a esto contar- también es cuestión de Santa Cruz. Sí, voy ¿Qué a tiene que contar- opinar el Partido Popular voy a sobre la contar una gestión de los historia. edificios en Santa Cruz? Voy a contar Porque una cuando historia. hablas del gobierno de Canarias, por ejemplo, o hablas del gobierno de España, yo hablo del Partido Socialista. Y si lo tengo que criticar, lo critico. Pero es que parece poco menos que cada vez que te toca hablar de tu partido y No, de tu no, mala para gestión, nada. tú lanzas pelota ¿Tu mala afuera gestión? y te vas a hablar qué de estamos Granadilla. hablando? Bueno, No, amigo, mala por gestión. favor, céntrate en el tema que estamos hablando y si tienes que criticar, yo te animo a que seas valiente. A mí no se me caen los anillos por criticar todo lo que sea criticable. Yo No te te lo he recomiendo visto- porque te duermes más tranquilo. No Llegas te a he tu visto- casa, te no te he acuestas, visto criticar- vaso de leche con galletas, por ejemplo. No te he visto criticar nada del PSOE hasta ahora, así que sería interesante. No, porque no ha tocado. El Cabildo ¿No? no ¿Y está. qué le vas a decir a Valbuena? Que gracias por No, todos yo los dije 4 que años. muy mal todos los Vale. gobiernos, pero bueno, estamos hablando de los edificios Vale, vale. ahora. Ay, mi No estamos madre. hablando cosa de los animales. No, pero es súper sencillo. Miren, además les invito porque es un monumento que han montado ¿no? en La Laguna. O sea, un monumento es justo ¿En al lado, Santa Cruz? justo al lado del SAC, donde vas a presentar a presentar los escritos. Allí en la calle San Agustín han montado un tema que es unas vallas preciosas, porque encima por fuera están las fotos de La Laguna, qué monas muchachas. Que encima le han hecho unas pintadas al lado, también justo al lado de la UNED. Y es cortada la calle San Agustín y lleva así, ¡buah! La tira. ¿Pero y qué después, están haciendo? ¿Obra? que el edificio cayéndose al suelo y sin poder intervenirlo. Claro, y- por problemas precisamente con urbanismo, pero es que más abajo hay otra. Pero es que más arriba película. hay un edificio que está al lado de, Montaron una peli de Juan Antonio, pero la iglesia de tremenda. si me permite. Es un En la iglesia de San peliculote, Agustín, por ejemplo, la han anunciado aquí, la van a intervenir. Ahí está, igual que también el estadio del fútbol del Tenerife. que Pero van a ¿por qué no montar preguntas el- por las actas? Pero, Que tú dices, vete a pero preguntar justo por al las lado, actas, que tú eres Aprovecho, concejal, amigo. pero justo al lado. Que tienes acceso a la Pero documentación. justo al lado. No demuestres que no trabajas. Hay un edificio Intenta demostrar lo contrario. que hay un edificio que formaba parte de una orden religiosa que es precioso, pegado justo por debajo al sur de la iglesia de San Agustín y que muchísima gente le tiene mucho cariño y lleva vallado años, y no digo 2, digo de la pandemia, es decir, y ahí sigue, y tenemos Patrimonio de la Humanidad y una valla por fuera, es preciosa la valla. Pero ¿y Y Santa voy a Cruz dar al otro final? y voy a dar otro dato, pero es que ponemos a hablar de los demás y es mejor limpiarse era la el casa. tema. Bueno, y te voy a Es que decir el una tema cosa. era Es Santa que el Cruz. tema era Santa Cruz, no Pero era yo la te puedo Laguna. hablar de Pero yo la te Yo Laguna. entiendo que tú no hables de los Pero yo tuyos, hablo de que la tengas a limpieza. hablar de los Yo te otros. toco pero la no. Laguna, Pero yo te te toco Por cierto, que tú Santa trabajas en la Cruz. Laguna también. Pero te hablo de La la... próxima vez, para yo estar en igualdad de condiciones, tráeme gente del sur. Sí, sí, O al- sí, yo o creo que hablamos de sí. ADG. Yo tengo siquiera Hablamos de una ADG. ADG, Pero yo hablamos hablo de de ADG. Bueno, si hablamos de ADG y de procesiones, entonces aquí la tenemos Yo montada hablo- también. Mucho tiempo, mucho tiempo. Hablo del lugar, del municipio que queramos. Lo que te estoy diciendo es que No hay se te nota. una cuestión. Pasa en Santa Cruz, que no hay ningún tipo de problema, que se ha respetado el derecho, sencillo, se ha respetado el derecho de los propietarios, cosa que en La Laguna no pasó, que tiene una sentencia Por en eso contra. hay Por todos esos cierto, edificios han tirado. Que tiene una O se han sentencia en caído contra, cuando lo van a pero que proteger. tiene una sentencia en contra No, que le obligaron a meter, que así querían se meterle protege. obligarle Santa Cruz. a meterle un cajetín de luz dentro del salón de la casa Pero durante una Santa persona Cruz, y les condenaron por Santa eso. Cruz, Entonces, que gobierna en lógicamente, Santa Cruz. lógicamente lo que sucede está en Santa Carlos Cruz, Tarife. que sin ningún problema, que lo que pasa en Santa Cruz, bueno, lo mismo, es que en ese proceso en el que se tiene que ir a generar ese catálogo, que hay que buscar acuerdos con todos los partidos, y parece que al PSOE lo único que le importa es la avenida Naga nada más, el resto de los No, yo edificios hablo de le los importa vecinos poco. franquistas que defiende Bermúdez ahí a capa Y y lo podías espada, haber hecho tú simplemente. durante el mandato en el que estuvo Patricia Hernández. Es verdad que duró poquito, porque también es verdad que se le quitaron A el Patricia dulce Hernández rápido. no le Tranquilo, dio que ahora tiempo. gobierna. Por eso. Como dices tú, va a pero la recuperar realidad, alcaldía. pero la realidad es que en este proceso, si realmente, esto es sencillo, si realmente no se ha culminado, es normal que los propietarios puedan hacer lo que consideren oportuno. Que yo no entiendo ningún tipo, que es una pena que se pierdan, vale. Que de verdad, además, yo soy de los que defiendo que sí, que hay que proteger ese tipo de edificios, sí, pero ¿cómo se tienen que proteger? Ayudándoles, poniéndote al lado, no enfrente, al lado. pero no Que lo si has tienes hecho, algún ¿no? problema, ayudar, poner su dinero encima de la mesa, no sancionar con multas Pero no lo has todo el hecho en rato Santa Cruz. y no hacer. Insisto. Estamos pero hablando que de no se ha edificios que col- se han no tirado en finaliza, Santa Cruz. Porque no estaba protegido Tenemos todavía. que proteger, pero amigo, que Pero porque no gobiernas en estaba Santa protegido Cruz, todavía. que tienes la gestión. Que no estaba protegido Que todavía. tienen gobierno Santa Cruz. Que no estaba protegido todavía. vale, perdón. No estaban protegidos, estaban en el borrador. ¿Sabes No lo que lo es un borrador? impulsen, no lo impulsen. El Ahora borrador ya que tienes no. ahí, por ejemplo, que has hecho Vacatio unas legis, notas ahí. vacatio son un legis. Y borrador. el monumento Como no Franco llevamos está pro- gobernando y el durante monumento- tantos perdón, y el años. monumento a Franco está protegido. Pero lo que quieren intentar es hacer. Sí, hombre, Bermúdez no lo he visto con la cadena ahí, con el cartel. Pero ¿sabes lo que pasa con el monumento? Que es que ¿Qué se les pasa? equivocan Que Coalición al Canaria es de decir- derecha, que se Bermúdez es de equivocan- ATI. Se equivocan al llamarlo monumento a Franco porque tiene un nombre.
Y además Sí, tiene pero un todo el mundo, titular. ahí no, ahí todo, de verdad. Hablamos ahí de está, monumentos yo a creo que Franco. al final Hacemos es el monumento a Franco. Hablamos de monumentos Que a patina, Franco. Juan Antonio. Para mí me parece más monumento a Franco, y lo digo claramente, me parece más monumento a Franco todas las casas que hizo en los gladiolos. Que eso es monumento a Franco porque lo hizo Franco, no lo hizo Patricia Hernández, ¿eh? Aunque vaya allí a remangarse a decir, aquí yo vengo por ustedes. No, no. Y te cuento un Es poco decir, de vuelvo a cosas. lo mismo. Esas Tú me enseñas derecho urbanizaciones. constitucional y yo te hablo de las casas con los toldos verdes. Pero te estoy A diciendo ver que cuánto hay- de social tenía la No, pero- construcción de vivienda pública Estoy supuesta de esperando de a Francisco Franco, el 183.000 de dictador. Pedro Sánchez. En todo caso, que más o menos que ahí estamos esperando, poco a poco, ya las hará. Es lo que le falta para padecerse a Franco. Construir vivienda social, debería meterle mano a Pues eso. mira, yo no sé si le falta eso para hacerse a Franco, pero que vivienda hace falta, hace Eso está falta. claro. Ya si Venga de donde si venga. empieza a construir, ya culmina Ahí la tampoco, obra. en Canarias tampoco gobiernan para poder construir, ni en el Cabildo, ni no, nada. es que encima Ahora le dirá toca que en eso. La Laguna, o que en Granadilla de Abona, en Afur y tal. Pero No, si se pero quieren, después de aquí se Juan van a comer un Antonio, guachinche, de verdad, que ustedes créanme. gestionan. cientos de gestionan no. viviendas. Perdón, ustedes gobiernan, no Patricia, gestionan. esto es... No, pero yo Pero creo que hace tiempo que no me encontraba con un artista como Juan Antonio Báez. Es maravilloso. Es un artista, ¿sabes? Porque ha conseguido desvirtuar todo para hablar de algo que no tenía nada que ver con A el ver, tema. tú hablaste de quiero decir. ADG, que poco tiene que ver con haber La tumbado pobre la casa de Santa Cruz. apenas Yo acababa de hablé- decir la pobre. no, ¿Eso qué tiene perdona. que ver la ADG, la casa a la que tú entraste, con las viviendas No, de Santa no, Cruz no, que a ver, se han Juan caído? Antonio, perdona. Eso sí es arte. Casa Fuerte no es una casa, es un bien Yo no me acuerdo de de lo que interés hablo. cultural. Yo te pongo el ejemplo. ¿Que Y está que- dónde, perdón? es un- en ADG. Y hablábamos de Santa Cruz. Sí, de pero Santa yo Cruz a estaba ADG, ¿cuánto hay? haciendo- Pero si estamos de yo acuerdo, estaba muchachos, haciendo sí, una sí, sí. comparativa. Estamos todos de acuerdo. Claro. Hay que Estaba mantener haciendo Pero una- si gobiernan y no lo han hecho. gobierna ¿Quién gobierna quién? en Si en Santa el- Cruz? si en ADG Coalición gobierna Canaria. 40 años, tu Coalición partido. Canaria, hablamos de Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando de los edificios en Santa Cruz de una coalición canaria. Tenemos que protegerlo. Pero, amigo, del dicho al hecho hay un trecho, porque mucho hablar y poco gestionar. Ustedes gobiernan y esos edificios se han caído antes de protegerlos. Hablar de que no, sí, se tiene que hacer. no, y más. lo mejor es lo que Amigo, y aplíquese es el lo que- cuento. y por eso puse el ejemplo. Lo mejor que hay No, que que hacer la es laguna. Estamos yendo- lo que hay que hacer es suspender, como Ustedes está haciendo la tienen laguna, arte. suspender la posibilidad de que hagan nada Tienen arte y ya cuando a mí me dé la gana para desviar dar una solución y nunca lo hacemos. aplicarse Nos la vamos autocrítica. yendo, a Yo ver. creo que la autocrítica es buena para mejorar. Venga, ya está. Córtese se el acabó. Tendrá que salir a hay DEPAC más, criticando para que Coalición les haga más. caso, Ya, como en o Enfermo. volvemos a DEPAC, ya no hay más. A ver, Es para que les hagan rastrillazo o caso. piropo, ¿no? ¿qué quieren? Yo tengo un rastrillazo hoy, Pues venga. pero no sé si puedo lanzarlo. Claro, por supuesto, aquí siempre hay Yo, libertad. el Aunque el rastrillazo rastrillazo hoy- se tira, uno tira del rastrillo, ¿no? No lanzarlo. Sí, pero el rastrillazo así como... Yo el rastrillazo hoy se lo quiero dar a todos esos hombres y a todas esas personas que siguen diciendo que la violencia de género no existe. Y lo hemos visto en estas últimas semanas con las últimas violencias y asesinatos machistas que hemos tenido, incluso el más cercano en la isla de Tenerife, en el municipio de Arona. Entonces, para todos aquellos que hoy siguen diciendo que la violencia de género es un invento, que las feministas o las mujeres que salen reivindicando derechos son feminazis, para todos ellos es un rastrillazo. Porque al final la realidad les espanta en la cara que son todos unos mentirosos y que la violencia de género existe y que no hay que ocultarla, que hay que trabajar sobre ella para que dejemos de tener mujeres víctimas de violencia de género todavía hoy en el año 2026. Simple. Patricia, rastrillazo, piropo. A ver, yo voy a usar un tono muchísimo más amable que el que ha utilizado Juan Antonio para mandarle desde aquí un abrazo enorme a toda la familia del niño que ha sido asesinado por su padre en el ejercicio más duro de la violencia vicaria y por supuesto por el intento de asesinato dentro de esa agresión machista de la mamá, ¿no? Se me ponen los vellos de punta porque entiendo que cuando ella vuelva va a ser muy muy duro enfrentarse a esa realidad. Creo que los datos son horrorosos, que los estudios que se nos plantean en el Cabildo a nivel estatal alarman sobre la situación que tenemos, que las políticas de igualdad no son accesorias, no son algo baladí que debemos menospreciar en los grupos de gobierno ni en las cuestiones presupuestarias, que la realidad nos invita a seguir trabajando y apostando por algo tan importante como que todos y todas tengamos la capacidad de vivir tranquilas, pero también me gustaría resaltar que para poder alcanzar esa igualdad, para poder vivir en una sociedad más equitativa, también necesitamos de los hombres, también necesitamos que ellos entiendan qué les pedimos y qué es lo que necesitamos de la sociedad. Ese es mi cariño, ¿no? Quiero también reconocer a aquella periodista de La Sexta que tuvo el valor de hacer no sé cómo llamarlo, ese canutazo en el que le preguntaba directamente, le interpelaba a los hombres, ¿no? ¿Qué os pasa?
y que luego un compañero también de La Sexta le contestó que todos aquellos hombres que se sintieran aludidos no era para ellos el mensaje, ¿no? Yo quiero resaltar que nosotras hemos detectado en el Cabildo que hay muchos aliados en la lucha feminista, que no todos los hombres son iguales, que queda mucho trabajo por hacer y que la violencia de género es una lacra social que nos afecta a todos, al igual que el machismo es una cuestión estructural. Muy bien, queda dicho, Patricia, muy bien dicho. Y con respecto a justo esto, en primer lugar, también tenemos que abordar no solo esas materias, sino también abordar la educación desde el principio, estar entendiendo que la violencia, sí, la violencia de género existe, yo la he visto, los que estamos en el ámbito jurídico también las hemos tenido que atender, este tipo de situaciones. Y también atender a lo que se vive con la drogodependencia, lo que se vive con los problemas mentales. También agradecer, lo digo claramente, que también ponerlo en valor a la Guardia Civil que evitó que esa mujer acabara muriendo, porque probablemente al nivel al que iba ese hombre... bueno, hay un Guardia Civil que está herido, ¿no? Por eso, y probablemente habría seguido con la matanza a saber hasta dónde, porque la sensación es que ese hombre estaba fuera de sí, es decir, en unas condiciones que es difícil de interpretar, sinceramente, porque también la sacudía a la Guardia Civil y a quien se le hubiera metido por delante. Entonces, creo que también a la Guardia Civil por salvar la vida de este caso de esta mujer, que la verdad que la situación va a ser muy complicada para ella después, y que le mando un abrazo enorme y que se recupere cuanto antes y que, entre comillas, pues que esto pueda pasar pues el duelo lo más corto posible. Y la verdad que agradezco también haber hablado de esto, de este tono quizá pues más melancólico, de más tristeza, porque es que justo si hubiera hablado yo después de meter el mismo rastrillazo, después del fantástico rastrillazo que dio Juan Antonio, pues iba a chocar un poco. Entonces mi rastrillazo va para, una vez más, seguir viendo un grupúsculo de personas, ¿no? Un tal Koldo y toda esa gente que se mandan fotos de esta me gusta, esta no me gusta, esta es la que te voy a llevar, alquilar pisos, y encima, sinceramente, y yo no voy a entrar nada más allá, pero también lo meto dentro del rastrillazo, que dentro de todos esos mensajes aparezca el nombre del que en aquel momento era nuestro presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Me da igual, si a mí me nombra por mi boca alguien tan miserable como Koldo, como Ábalos y todo eso, ya veremos qué va a pasar más adelante, que cada vez el cerco parece que se va cerrando, pero aunque no se esté cerrando, ¿qué hacen este hombre, este presidente del gobierno de Canarias, sentándose con esta gente? Yo creo que, como mínimo, hay que sacar esa reflexión, y por ahí va el rastrillazo, sin necesidad de gritar ni de enfadarme, pero es la realidad. hasta aquí, porque es que no nos da tiempo de más. Hoy llevamos un día de corre, y la tertulia no nos da tiempo para más. Patricia, gracias por estar aquí. Patricia León, de Coalición Canaria, gracias por estar esta noche en la tertulia. Ha sido todo un placer compartir contigo este ratito. Gracias a Juan Antonio Molina por el Partido Popular, y gracias a Juan Antonio Báez por el Partido Socialista. Gracias a los tres por haber participado en esta tertulia, han dado su punto de vista de diferentes temas que hemos podido tocar, algunos más, otros menos, siempre con muchos temas en el tintero, pero ya será para la próxima. Gracias a todos por estar aquí, feliz semana, y a ustedes, nada, recordarles que nos vemos el próximo miércoles a partir de las 8 de la tarde aquí en Canal 10 Televisión. Un saludo.